Aquí con ustedes de nuevo, doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Hoy, en un tono jocoso y triste y yo no sé ni siquiera qué llamarlo, tengo para decirle que a mí me mandaron un tuit con unas capturas de una licitación pública para la reparación de la cárcel Las Parras, conocida a nivel popular como la Nueva Victoria. Una licitación de más o menos 500 millones de pesos. Ustedes saben lo que significa eso. Eso significa que nosotros hemos pagado por esa cárcel, nosotros, el pueblo dominicano, de nuestro bolsillo. Con esta sería, yo creo que la cuarta vez. Vamos a darle hacia atrás. Primero está el pago que se hizo en la contratación inicial para la construcción con las compañías constructoras. Luego vino una primera adenda que había prometido Jean Alain Rodríguez, según la acusación Medusa, como parte del esquema de soborno diseñado por el propio Jean Alain Rodríguez en contubernio, complicidad con los gerentes de las compañías constructoras, lo cual en ninguno se encuentra ni preso, ni sometido, nada. Estamos hablando de Lisandro Macarrulla padre, que según la acusación Medusa, y a pesar de no ser gerente, a nivel de papeles de la empresa MAC, su hijo Víctor Lisandro Macarrulla, que fueron los que trataron con Jean Alain Rodríguez, eso no lo digo yo, eso está en la acusación Medusa, por un soborno de un 20%, ni siquiera procesados fueron, lo mencionan en la acusación, pero eso no se pidió nada en contra de ellos. Están en su casa muertos de la risa. Ingeniero Pesotti de la compañía Buxen, los hermanos Yarul, ingeniero ambos, de la compañía conductora Yarul, Remix Rotilla, su gerente tampoco, la pusieron ahí de testigo. Y así sucesivamente, ninguna de las compañías constructoras, en cuanto a su gerente se refiere, está siendo procesada. Así de sencillo, ninguna de ellas. Tenemos la segunda adenda que se dio, que a pesar de que en la acusación Medusa se puso como que fue Jean Alain Rodríguez quien la dio, cosa rara esa, pero así está. Quien las firmó fue Miriam Germán Brito. Sí, ustedes oyeron bien. Lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a repetir. Miriam Germán Brito otorgó la segunda adenda a las compañías constructoras de la cárcel La Nueva Victoria. Y no solo la entregó, la firmó Miriam y la otorgó y le dio dinero. Más dinero. Estamos hablando de una tercera entrega de dinero para la construcción de la cárcel La Nueva Victoria. Sino que en esa segunda adenda, tercera entrega de dinero que dio Miriam Germán, se pactó que la cárcel La Nueva Victoria iba a ser entregada el mes de marzo del año 2021. Lista. Sí, ustedes oyeron bien. La cárcel La Nueva Victoria tenía que estar lista para marzo del 2021.
Y el contrato en el cual esas compañías constructoras se comprometieron a entregar esa cárcel lista, funcionando. Quien lo firmó fue Miriam Germán Brito. Lo firmó el 2 de diciembre del año 2020. Y si no me creen a mí, ustedes pueden poner, búsquense un reportaje que hizo Nuria Piera, dándole seguimiento a la cárcel La Nueva Victoria, ya con la nueva gestión. Inclusive quien sale en el reportaje es la nueva directora, que fue quien quedó en sustitución del antiguo director, que fue precisamente Roberto Santana, quien denunció los actos de corrupción en el 2019, o a finales de 2019, si mal no recuerdo, de la construcción de la cárcel La Nueva Victoria. Esa muchacha es quien pasea a Nuria Piera por la estructura de la cárcel La Nueva Victoria, ya en la gestión de Miriam Germán Brito. Y cuando Nuria le dice para cuándo va a estar lista la cárcel, la muchacha le dice que le quedaban para su entrega de 6 a 8 meses de trabajo. O sea, se encontraban trabajando en la cárcel, ya en la gestión de Miriam Germán, para entregar la lista. Tú lo puedes comprobar en ese programa de Nuria. Si usted quiere ver la adenda, usted puede meterse en la página de nosotros, Ciudadanos contra la Corrupción, ciudadanosc3.com, y ahí usted busca en las publicaciones que nosotros las subimos toda la adenda para que la descargue el pueblo dominicano. Así mismo dice, ponemos a disposición del pueblo dominicano la adenda suscrita, la que suscribió Jean Alain y la que suscribió Miriam. Eso significa que esa cárcel tenía que estar lista en marzo del 2021, pero tampoco pasó. Miriam tampoco presentó una nueva acusación porque le engañaron a ella. La compañía constructora engañaron a Miriam Germán Brito. A la Procuradora General de la República la pasearon como una muchachita. De paseo se la llevaron. Y no solo la pusieron de mojiganga, a ella, a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho, sino que tampoco pudo procesar a esa gente por lo que ya habían hecho, según ellos mismos dijeron en la acusación Medusa, con Jean Alain Rodríguez. O sea, lo hicieron con Jean Alain Rodríguez, lo hicieron con Miriam Germán Brito y no pasó nada. Pasearon a la actual composición de la Procuraduría General de la República, los héroes de la persecución anticorrupción. No solo lo pasearon, sino que ahora se van a pagar 500 millones de pesos más de los bolsillos de nosotros, los 11 millones de pendejos que nos encontramos en República Dominicana, creen ellos, para reparar una cárcel que se supone debió de entregarse lista y funcionando en marzo del 2021 por un tercer pago de dinero. ¿Ustedes están oyendo? Un tercer pago de dinero que se entregó el tercero, porque así como pusieron que la segunda adenda, el pago de dinero en la acusación Medusa, lo había entregado la estructura de Jean Alain, también pusieron los montos que se entregaron, que sabemos que fue Miriam que suscribió esa adenda, que sabemos que fue Miriam que lo entregó. Pero en la acusación Medusa se puso como que fue Jean Alain, pero se confirmó la entrega del dinero a la compañía constructora, tercer pago. Entonces ahora el Estado Dominicano aparentemente se encuentra haciendo una licitación de 500 millones de pesos más o menos para poder reparar esa cárcel. ¿Y qué va a hacer la Procuraduría General de la República frente a esto que nosotros estamos diciendo aquí en este programa? ¿Qué va a hacer Miriam Germán Brito
a quien los constructores sacaron de paseo como una muchachita. Una persona que echó los dientes en el sistema penal, como Ministerio Público primero y como jueza durante, yo diría que como 40 años, 30 y pico de años, o más. ¿Qué va a hacer Miriam Germán Brito? ¿Qué va a hacer la increíble directora de persecuciones de la Procuraduría General de la República? A quien el pueblo dominicano vio en video, y yo lo tengo en mis redes diciendo, que el modelo de humanización penitenciaria había sido una estafa en contra del Estado Dominicano de 10.000 millones de pesos. Y ella no está lejos de la realidad, porque cuando se echan los números del pago que se le hizo a la compañía constructora, más las dos adendas, la de Jean Alain y la de Miriam, quedamos con que se le entregaron a la compañía constructora 7.121 millones de pesos por la cárcel La Nueva Victoria. 7.121 millones de pesos después, a la cual ahora se le suman 500 millones de pesos más, estaríamos hablando de 7.621 millones. No hay un solo gerente o miembro, propietario de esas compañías constructoras preso. No lo hay. Están en su casita, muertos de la risa, con el dinero que dice Jenny Berenice Reynoso en video que le estafaron al Estado Dominicano en los bolsillos. Y no pasó ni pasa nada. Yo no sé cómo llamarle a eso. ¿Cómo le llamamos? Lucha anticorrupción sin lucha anticorrupción. Esa modalidad yo no la conozco. Y estos tipos cometieron un pecado, o sea, no hay más, lejos de ahí. O sea, estas personas estafaron a la Procuraduría General de la República, que es a cargo de quien se encuentra la Dirección General de Prisiones. Eso es como que les roben a la policía, pero peor, porque el órgano de persecución especializado del Estado Dominicano no es la policía, es el Ministerio Público, es la Procuraduría General de la República. Lo que pueden pedir condena, lo que pueden investigar, lo que pueden solicitar órdenes de arresto, lo que pueden solicitar órdenes de allanamiento, los persecutores, los investigadores, son de la Procuraduría General de la República. Y a su máxima autoridad, Miriam Germán Brito, las compañías constructoras de la cárcel La Nueva Victoria la cogieron de la manita como una muchachita y la llevaron de paseíto. Y no obstante haberla llevado de paseíto, no pudo ponerle la mano a esa gente. No ha pasado nada. Y como no pasó nada, ni ha pasado nada, ahí estamos nosotros pagando 500 millones de pesos más a quizá la misma compañía constructora, porque es una licitación abierta y esa compañía, como no se encontraron inhabilitados sus gerentes, con otra compañía pueden ir a licitar. A lo mejor lo que van a reparar la cárcel son los hermanos Yarul. ¿Qué le parece? O quién sabe, a lo mejor Pesotti de Buxen. O quién quita, los Macarrulla, Lisandro padre o Víctor Lisandro hijo. Porque el único que tenga el expediente, que es el único que tiene tiempo, pisa sentar en el tribunal, sabiendo que no le va a pasar nada, días enteros,
cuando llegue su momento. Es el chiquito de Macarrulla, que yo entiendo que fue un abuso para mí, porque el chiquito fue un muchacho demandado. Lleva aquí, trae aquí, dile a fulano que te firme aquí. Es un abuso hasta del mismo Lisandro, padre. El dejar a su hijo sabiendo que fue el muchacho demandado. Pero ese es el único que está ahí. ¿Quién quita que Lisandro padre y Víctor sean los que reparen la cárcel La Nueva Victoria y se ganen esos 500 millones? Eso es lo que nosotros tenemos. Y cuando se engaña de esa forma la Procuraduría General de la República, que es el órgano persecutor del Estado Dominicano, ¿qué nos queda a nosotros, el pueblo? ¿Cómo recuperamos nosotros ese dinero que perdimos? Y que seguimos perdiendo, obviamente, porque vamos a pagar 500 más millones. Repito la suma por la que va la cárcel La Nueva Victoria: 7.621 millones de pesos. Y continuamos en pleno 2023 en ese caso. Así de sencillo. ¿Quién nos devuelve a nosotros ese dinero? Ni siquiera tenemos garantía que con estos 500 millones se va a resolver el problema, porque el problema se iba a resolver primero en una fecha, cuando hicieron la contratación inicial. Después en otra fecha, cuando Jean Alain le dio la primera adenda. Y después en otra fecha, que era el mes de marzo del año 2021, cuando Miriam le dio más dinero con la adenda. Con la segunda adenda. Se le entrega de dinero y ahora viene una cuarta. A nosotros no nos están dejando opción como pueblo. Nosotros no podemos permitir esta diarrea de fondo público que es el dinero de nosotros. Miren, para que ustedes entiendan qué significa ese dinero para nosotros, yo tuve que ir al Mocoso Puello, al hospital familiar, un sábado por la noche. Yo no le estoy hablando de hace años, yo le estoy hablando de hace un mes. Y eso parecía el infierno, esa emergencia. Literalmente el infierno. Y ustedes saben por qué parecía el infierno. Mire, ahí había gente abultada en la cama de emergencia, la cama que estaban designadas para la emergencia, un paciente y un acompañante. Luego había una hilera de camillas del 911 que no dejaban de llegar, la camilla del 911. Hicieron una hilera así. Y luego, a lo que no le podían conseguir camilla y aparecieron 2 o 3 sillas de ruedas rotas, maltrechas, lo pusieron delante. Y los doctores, sin el personal suficiente, porque no hay dinero para personal, sin los medicamentos suficientes, porque no hay para eso, hacían de tripa corazón, atendiendo gente a mano pelada. Eso es lo que significa ese dinero para nosotros. Significa que si un familiar suyo, Dios no lo quiera, tiene un accidente y lo llevan a un hospital público, se va a morir porque el dinero del medicamento que iba a salvar a su familiar se lo embolsillaron esos constructores y nadie fue a quitárselo. Significa que si su hijo no tiene un desayuno escolar porque no dan los cuartos, los muchachos que se quedaron con ese dinero están jugando golf. Eso es lo que significa. Significa que si la policía, que nada más en cuanto a lo que se hace en la policía, no tendríamos abasto en programa, duraríamos varios años, pero suponiendo que nos topemos con policías buenos, porque lo hay, son escasos, pero lo hay, con intención de ayudar al pueblo dominicano, de cumplir con su deber. Se quedan sin gasolina, como hemos visto en video, esos muchachos empujando camionetas. Es precisamente porque el dinero del combustible, de ese vehículo, que cuando usted llamó al 911,
que había una gente metiéndose en su casa y iba a llegar a salvarle la vida. Se lo embolsillaron esos constructores que están jugando golf, muerto la risa. Entonces nosotros ya no podemos darnos el lujo, con o sin estructura estatal, de que ese dinero que nos cuida a nosotros y que nosotros pagamos, se siga perdiendo, siga parando en bolsillo de alguien que no se le persigue. Nosotros ya no podemos darnos ese lujo. Y yo quiero que quede algo muy claro. Nosotros hemos sido pacientes, hemos sido racionales, hemos acudido a los órganos estatales, nos hemos sentado ahí durante años, sabiendo que ni caso no iban a hacer. Hemos cumplido con las reglas, si se quiere. Nosotros sí hemos querido que las cosas se hagan bien, pero no nos están dejando más opción que nosotros como pueblo utilizar la enorme fuerza que nosotros tenemos. Aquí no hay cómo entrar a nosotros. Ni los guardias y los policías juntos dan para nosotros. Como mucho, y voy a exagerar, debe de haber algunos 300,000 guardias y policías juntos. Nosotros somos 11 millones de personas. Y la familia de esa gente vive con nosotros. Yo dudo que esa gente se metan en un problema con nosotros, sabiendo que al dominicano que ellos van ahí a encañonar y a arrestar arbitrariamente, puede llamar al vecino de al lado de casa de ellos y decirle que vaya a hacer una visita. Así de poderosos somos nosotros, estamos en todos los lados. Aparte de que esos guardias y policías también sufren, porque los hijos de ellos no tienen medicamentos tampoco, los hijos de ellos no tienen educación tampoco, ellos ni siquiera tienen dinero para hacer una compra decente, ni siquiera chaleco antibala tienen para cuando le tiren salvar su vida, porque todo ese dinero lo tienen esos constructores en los bolsillos que están jugando golf, comiendo langosta, haciendo chistes, riéndose del expediente en el cual ellos se llevaron, según la misma acusación Medusa, según Jenny Berenice Reynoso, 10,000 millones de pesos, del cual contabilizado ellos se le entregaron 121 millones de pesos. Y ahora con estos 500, 7,621 millones de pesos. Del dinero de nosotros, del dinero del medicamento de nosotros, de pagarle al personal médico que nos atiende, a los profesores que enseñan a los hijos de nosotros, desayuno escolar de los hijos de nosotros, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos seguir en esto. Nosotros no podemos seguir en esto. Dominicanos muriendo por falta de medicamentos, para que un grupo de pendejos se compre una jipeta Porsche, para que beba champaña y coma langosta, para que se vaya de viaje a París y se gaste $50,000, $100,000 en un vestido para la mujer, en un traje para él, 200 y 300,000 en un reloj, para venir aquí en su avión privado o en vuelo privado o en primera clase, montarse en su jipeta y andar con los vidrios arriba en lo que nosotros le demos. Nosotros, el pueblo, le demos. Pero le demos porque ellos se perfuman con los cuartos de nosotros. Así que yo exhorto a Miriam, a Jenny, a Wilson, a darse rápido ya. Y si van a llantar, hacerlo rápido, porque ya nosotros nos estamos como desesperando. Estamos cansando de este cambio. Porque precisamente el hecho de ellos no hacer nada, pero no renuncian a los cargos. Pues es otra. Me quedo en el cargo, no recupero el dinero,
Pues tampoco renuncio. Tampoco renuncio. O sea, yo también me estoy quedando con el dinero del pueblo dominicano. Que me paga a mí, no solo para trancar gente, sino para recuperar ese dinero. ¿Qué es más importante que trancar 2 o 3 pendejos? ¿Qué nosotros tenemos de trancar esos 2 o 3 pendejos? Un ejemplo para los otros. ¿Y usted se cree que es lo mismo trancar un pendejo? ¿Usted se cree que vale tener a Jean Alain y su grupito sentado ahí y viéndolo en televisión? ¿Usted cree que eso vale 7.621 millones de pesos de nosotros, el pueblo dominicano? Ese show de televisión, aunque condenen a Jean Alain a 10.000 millones de años, ¿vale eso los 7.621 millones de pesos que perdimos y vamos a perder? Nunca en la vida. ¿Usted sabe cómo se llama eso en dominicano? Allante y movimiento. Hago un show, parafernalia mediática, en lo que lo verdadero peje gordo y el grueso del dinero de nosotros se pierde y se queda en los bolsillos de ellos. Y no es solo en ese expediente, en todos los otros expedientes, mágicamente, pieza clave, no paran acusados. En el expediente de Donald Friso, el esposo de la hija de Hipólito, ¿dónde está? Mimilo Jiménez, que es otro. Soy proveedor del Estado, decía el interrogatorio, desde los años 1977. Pero nos investigó todo ese proveedor del Estado. Todas esas provisiones nos investigaron a ver si estaban tan chulas como la última. Entonces, si lo agarraron con la mano en el pote de la galletica en la última, ¿cómo es que no revisan todas las otras? A ver cuántos cientos, si no miles, o cientos de miles, estamos hablando desde los años 70, millones de pesos del pueblo dominicano pararon en los bolsillos de él. Sin embargo, declaraciones y ya, queda suelto Mimilo, bebiendo champaña, comiendo langota, paseándose en yate, como que no pasó nada. A cambio de su testimonio. ¿Y de qué testimonio me están hablando a mí cuando ese expediente tiene que si yo cuántos miles de documentos de prueba? ¿Y para qué diablo necesito yo a Mimilo si tanto esos documentos? Me pregunto yo. Pero ese testimonio de Mimilo nos costó a nosotros todos esos miles de millones. Entonces yo entiendo que ya Jenny, Wilson, Miriam, el mismo Luis, el resto del equipo, deben de estar conscientes que nosotros nos estamos aburriendo de eso. Y que nosotros sí hemos llenado la cuota, que nosotros sí hemos cumplido con todos los procesos constitucionales y legales. Y lo que están en falta y no nos han dado respuesta a nosotros son ellos, pero nosotros somos más poderosos que ellos. No hagan que uno tenga que ir a buscar su dinero uno mismo, porque está llegando a eso. Y si eso pasa, ustedes no van a hacer absolutamente nada, porque la estructura estatal va a quedar reducida a nada. ¿Qué es lo que es prácticamente? Porque ya la estructura estatal no sirve para el pueblo dominicano, no funciona en beneficio del pueblo dominicano. Lo único que está haciendo es buscando la manera de promulgar una ley siempre para quitarle cada vez más dinero al pueblo dominicano. Cada vez hay un invento nuevo para quitarle más dinero al pueblo dominicano, pero no le sirven al pueblo dominicano, ni siquiera para recuperar su dinero. Y aprovecho la oportunidad antes de despedirnos, de poner en alerta a ese grupo de abogados recuperadores del Estado Dominicano que se formó por decreto a principios de este gobierno, porque nosotros no hemos escuchado que ustedes hayan recuperado un solo centavo. Nosotros no hemos oído una rendición de cuentas de todas esas supuestas recuperaciones que por contrato se están haciendo.
Aquí no se ha publicado ningún tipo de rendición de cuentas en cuanto a lo que se ha hecho ahí adentro. Y, más importante aún, si esos contratos a los que ustedes están llegando y esos acuerdos a los que ustedes están llegando van en perjuicio del pueblo dominicano, porque no es verdad que si alguien debe 200 millones o 2.000 millones porque lleve 20, se le va a chancear, que esa es la nueva modalidad ahora. Ay, yo devolví unos chelitos, ya, vamos a chancearlo porque devolvió algo. No, eso no es así. Así que nosotros quisiéramos ver una publicación de qué se está haciendo con los cuartos del pueblo dominicano. Ahí, entre ese equipo de selectos abogados, designado por decreto a Presidencia de la República, ahí hay mucha gente con un nombre en esta sociedad que yo me imagino que no lo quieren perder. Van a perder más que el nombre, si se equivocaron. De eso tienen que estar seguros. Pero ahí hay nombres con un bagaje social. Ahí está un José Luis Tavera. Ahí está un Ricardo Díaz Polanco que nosotros conocemos personalmente. Queremos saber qué se ha hecho ahí. Queremos saber qué se ha recuperado ahí. Y queremos saber sobre todo, a cambio de qué se han hecho esas contrataciones. Así que, dicho eso, lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga a todos.